¿Y sabe qué es lo más curioso? Que algunos misioneros están dispuestos a recibir esas herejías y no detectan que son herejías. ¿Por qué? Porque no conocen la doctrina, porque no conocen la palabra de Dios, porque no leen la Biblia. Si verdaderamente a ustedes de algo les sirvió venir a este retiro, deben convertirse y de ahora en adelante leer la Biblia. Porque la conversión, según Jesús, es conviértanse y crean en el Evangelio. Pero ¿cómo van a creer si no lo han leído? Si usted me dice, yo me convertí, pero yo no leo la Biblia, me le río en la cara y me le burlo. ¿Pero qué clase de misionero es? Va. Entonces dice, van a introducir varias herejías encubiertamente, pero son maestros. Sí enseñan, pero con herejías. ¿Cómo la van a detectar los misioneros que están en contra de la apologética, en contra de conocer la doctrina? ¿Cómo van a conocer la herejía? Nunca un misionero que no haya estudiado apologética jamás la va a detectar, jamás. Un cura que no haya estudiado apologética jamás va a detectar esa herejía. Un obispo que no haya estudiado apologética jamás va a detectar esa herejía. No la detecta. Porque tiene que estudiar la palabra del Señor. Tiene que conocer la doctrina. ¿Ah? Y no permite que den ese tema. Dígame. Que a mí también me da mucha tristeza porque las veces que nos han enviado, pues, o que hemos ido en retiro a misiones, no se da ese tema y lo prohíben. A esos que llaman, ¿cómo es? Los que encargados, pues, ¿cómo es? Los coordinadores. No todos, algunos no permiten. No permiten. ¿Por qué no permiten? Porque no hay una conversión, no creen en el Evangelio. No es que no crean en el Padre Toro, es que yo no creo en el Padre Toro, es que el Padre Toro es un fanático. Está bien. Si yo no les estoy hablando con Biblia, si yo no les estoy mostrando capítulo y versículo, si no lo dice Cristo, si no lo dice la palabra de Dios, no me crea, soy un fanático, tiene razón. Soy un fanático, sáquenme a patadas de aquí, me voy tranquilo. Pero si les estoy dando con la palabra de Dios y les estoy simplemente iluminando, entonces conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Cuándo se van a convertir? Entonces no sea como Pedro en aquel tiempo para Jesús, un tropiezo. Por pensar como los hombres y no como Dios. Porque para pensar como Dios tiene que meter la palabra de Dios aquí. ¿Y qué más sigue? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ese es el trabajo, destruir. Antes los católicos creían en la confesión ciegamente, hasta los misioneros. Ahora hay misioneros que tienen tiempo sin confesarse. Antes iban a misa los domingos fielmente y ahora yo vivo mi fe a mi manera. Hay misioneros que se retiran y se enfrían y no vuelven a misa más nunca. Explíqueme, por favor, si ese misionero algún día entendió lo que es la Eucaristía. Explíqueme. ¿Nunca lo entendió? Iba, pero no lo entendió. ¿Por qué no lo entendió? No leyó la palabra de Dios. Porque está bien, a lo mejor por X y circunstancia te retiró, pero es constante en la Santa Misa. Pero se pellizca cada vez que va y no puede confesar o no puede comulgar por X y circunstancia. Sigue. Y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando una persona enseña una herejía, ¿cuál es el pecado? Y aún negarán al Señor que los rescató. No es que hizo una herejía y no pasó nada. ¿Cuál es el pecado? Y aún negarán. Ese es el pecado del hereje. Niega. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Por qué niega al Señor? Porque el Señor dejó clara su doctrina y le digo a los misioneros, van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado. Cuando mete una herejía, cosa que el Señor no ha enseñado, niega a Jesús el Salvador. Los herejes niegan, los protestantes niegan al Señor que los va a salvar o que nos va a salvar. A nuestro Salvador lo niegan. ¿Cuándo?
cuando dicen herejías, como decir Jesús no está en la hostia, es un mero símbolo. Como decir Jesús no es Dios, la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. Niegan al Señor, la doctrina del Señor la tiraron para el suelo para quedarse con herejías. Ay de aquel misionero que diga que eso es lo mismo. Pero es que ellos siguen al Señor, ellos son verdaderos cristianos, más que nosotros. Ya va un momentico, usted no se ha convertido, no ha creído en la palabra. Dice que el hereje ha negado al Señor. Y los protestantes niegan al Señor. Por algo la iglesia dice que para aquel que se volvió protestante, para regresar tiene que pedir perdón, confesarse y rezar el credo en público y que lo vuelvan a aceptar en la iglesia, porque renegó del Señor. Es un pecado, se llama apostasía, cuando se niegan varias verdades de fe. Herejía cuando se niega una. Herejía cuando se niega una. Y apostasía cuando se niegan varias o todas las verdades de fe. Y los protestantes no niegan una, niegan todas. ¡Ah, bárbaro! Esto es peor todavía. Niegan al Señor con las herejías. Y que usted me diga que es lo mismo, se le respeta. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y le estoy predicando lo que dice la Biblia. Y si me toca que hacer como Juan, predicar en el desierto, o sea, donde nadie me escuche y nadie me tome en cuenta, me importa un comino. Alguien lo agarrará, si no lo agarran ustedes. Alguien lo agarrará. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué hacen los herejes? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miren el retrato de lo que le espera a los protestantes. ¿Otra vez? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Que un católico no haga nada. Si esto es verdad, urgente, urgente, misioneros. Vamos a trabajar para rescatar esas almas. Pero si esto es mentira y la palabra de Dios es basura y hay que votarla, pues quítense de ese título de misioneros. Quítenselo, vótenlo. Pero aquí dice, atraen destrucción repentina. La destrucción los espera. No van por buen camino. Y hay del misionero o del sacerdote que le diga, va por buen camino. Eso es lo mismo. Por ahí va bien. Al fin y al cabo están predicando al mismo Dios. ¡Qué desgracia más grande! La ignorancia es atrevida. Sigue. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¡Bárbaro! ¿Qué? Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué? Y muchos, entre ellos los misioneros, algunos, seguirán esas desilusiones de ellos. Lo siguen, lo siguen. A mí me gusta ver, a mí me encanta el canal Enlace, es que llama, ¿no? El Enlace. Uy, porque ahí sí hablan bonito. Yo lo que veo es a Carl Luna, eso sí, mire, yo no sé por qué deberían, dijeron cuando fui a Argentina, los carismáticos dijeron, no queremos que usted predique, y hablaron con los obispos para que me pudiera predicar. Y después, por allá hablaron con el cardenal, y hablaron, y el cardenal quizás habló con el obispo, y el caso es que al fin me dieron permiso. Y llegó el encargado y me dijo, es que no queremos que usted dé enseñanza, porque aquí somos ecuménicos. Aquí el domingo, en vez de ir a misa, viene el pastor y nos predica. Somos ecuménicos, porque ese pastor predica mejor que un cura. Porque de eso se trata el ecumenismo. Y a mí casi me da un infarto. No me dio un infarto porque me abandono en las manos de Dios. Pero me duele el alma, católicos. Y a ese pastor y a esos pastores sí lo recibían. Pero al padre Toro, no. Vean a dónde llega el extremo. Sigue. por causa de los cuales, por causa de esos falsos profetas, herejes, que van engañando a la gente, por causa de ellos, vean ustedes qué pasa entonces con la gente. el camino de la verdad
será blasfemado. La verdad será tratada como mentira, será blasfemada. La verdad será insultada. La verdad será rechazada. Entonces no podemos escuchar al Padre Toro. ¿Se acuerda el cura de Barinas que decía, pueden escuchar a los testigos de Jehová, a los evangélicos, a los pentecostales, a todo el que venga, porque aquí somos ecuménicos? Al único que no deben escuchar es al Padre Toro. Y se paró una catequista y le dijo, padre, ¿y cómo es que es ecumenismo? Si es ecumenismo debemos escuchar a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los evangélicos y también al Padre Toro. Dijo, a ese no. Entonces usted no es ecuménico, padre. ¿Por qué? Porque cuando se ama la mentira, el camino de la verdad será difamado. Entonces no le gustará la verdad. O dirán como Pablo en Gálatas 6:14. Dirá Pablo o tocará como Pablo. ¿Qué dice Pablo? En Gálatas 6:14. A la gente que le gustaba escuchar las mentiras, las herejías. ¿Qué dice Pablo? Pero lejos esté de mí. 4:16. ¿Qué le dije yo? 6:14. Ah, no. 4:16 es la cosa. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando la gente está acostumbrado a escuchar las herejías, cuando dice que todo es lo mismo, cuando está dispuesto a escuchar a los falsos profetas, miren el apóstol Pablo, ¿qué dice? Me he hecho pues vuestro enemigo por estar escuchando las mentiras de los falsos profetas. Pablo, que les traía la verdad, se convirtió en un enemigo. Y dice Pablo, ¿y por qué soy su enemigo? por deciros la verdad. Se lo traduzco en castellano. Aquel misionero que no le cuadra el Padre Toro porque pelea con los evangélicos. La verdad es que ama a los protestantes, a la herejía y a la mentira hasta el punto que el cura Toro ha pasado a ser su enemigo por decirle la verdad. Me perdonan, pero del lado mío se van heridos, pero nunca engañados. Heridos y se van. Porque a lo mejor ustedes tienen su corazoncito y tienen la mamá que es evangélica, el papá que es evangélico, o el tío, o la suegra, o lo que sé yo, y a usted le duele. ¿Pero qué hago? ¿Me callo? Dice la Biblia, conviértanse, crean en el evangelio. Y yo no ando mirando si la gente se pone contenta conmigo o no. Ustedes se dan cuenta, yo predico y no me importa quien esté escuchando. Y también lo pasamos por ahí. Y yo sé que muchos curas lo van a escuchar y sé que muchos a lo mejor se pongan bravos. ¿Qué vamos a hacer? No puedo mirar si les gusta o no les gusta. La verdad es verdad y punto. Pero muchos, por amar la mentira, las herejías de los protestantes, cuando se les dice la verdad, entonces ahí se ponen bravos. Y dice Pablo, me he convertido en enemigo por decirle la verdad. Porque por causa de esa gente protestante, falso profeta, el camino de la verdad es difamado. Sigue. Y por avaricia harán. Aquí llegamos al centro, al caramelo, a la miel del caramelo de los protestantes. Y por avaricia. Este es el problema de los protestantes, la avaricia. Harán mercadería de vosotros. Mercadería. ¿Ustedes saben lo que significa mercadería? Se lo digo. Fui a Estados Unidos, allá cobran el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que usted gana. Cobran la ofrenda. Siempre que usted va, tiene que... El diezmo es cuando usted le paguen, usted da la 10ª parte. La ofrenda ya no es cuando usted le paguen. Es cuando usted va al culto, tiene que dar su ofrenda. La primicia, lo primero que usted gane, si montó un negocio, lo primero que usted gane. Todo, la primicia, las primeras cosas que usted tenga, tiene que dársela al pastor. ¿Sí? La primicia. Luego está el pacto. ¿Y qué es el pacto?
¿Usted quiere comprar un carro y quiere que Dios le ayude? Hago un pacto con Dios. Pastor, aquí traigo $1000 para que Dios me ayude a comprar un carro. Y si no hace pacto, Dios no le va a dar carro. ¿Necesita comprar una casa? El pacto, $10,000 para que Dios le dé la casa. Tengo que pactar. ¿Necesito tener una novia? Un pacto. Aquí hay tanto, depende. Pero con esos $1000, la novia va a ser un poquito fea. No, entonces $2,000. ¿Me captan? ¿Me captan? Dígame si eso no es mercadería. Están robando a diestra y siniestra. Y la gente no se da cuenta. No, porque me dejaron muy cortico el tiempo y no puedo darle chance a ustedes. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Prueba al Señor, prueba el poder de Dios. Dios te dice, Dios te dice. Dios dice que si das esto, Dios te dice. Palabras fingidas. Van engañando a la gente, fingiendo que son palabras de Dios. El Señor me dio una revelación. Fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Dios mío, santo, ¿será esto verdad? Si esto es verdad, ¿dónde están los misioneros que quieren salvar almas? ¿Dónde están? Si esto es verdad, y no puede ser mentira porque es palabra de Dios, ¿dónde están los sacerdotes que tienen el celo apostólico, o sea, celo por la salvación de las almas? ¿Es que no ven a la luz del Evangelio que miles de protestantes van camino directo a la condenación sin darse cuenta? ¿Y dónde están los profetas y los misioneros de Dios? Repitiendo como loros, hay que ser ecuménico, y no saben ni a dónde están parados. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde, no saben lo que es ecumenismo. Si alguno tiene interés de saber qué es ecumenismo, hay un documento de la Iglesia, norma de la Iglesia, Vaticano II, Unitatis Reintegratio, del número 9 al número 12. Léalo. Léalo. Ahí está, más claro no canta un gallo. Todos los fieles han de conocer lo que enseñan las otras denominaciones y conocer su doctrina, y deben los pastores de cada iglesia, con la Biblia como árbitro, ponerse a dialogar hasta que salga a flote la verdad y todos puedan vivir en la una y única iglesia que fundó Cristo, alimentándose de la Eucaristía, que es la común unión de los cristianos. Léalo. Dejen de tonterías diciendo que ecumenismo es recibir en la casa a los protestantes y escucharlos. Eso no lo dice. Si quieren, tápenme la boca. Búsquenlo y me dicen, mire, aquí está, padre, en el documento Unitatis Reintegratio del Vaticano II. Eso no existe. Eso no existe. Eso es un invento de aquellos que ni siquiera saben lo que es ecumenismo. Y no estoy hablando en contra de la iglesia, le estoy dando el documento de la Santa Madre Iglesia Católica, Vaticano II, Unitatis Reintegratio. Solo tiene que ir a ver si es verdad o mentira. Más nada. Léanlo desde el 9 al 12. Así de sencillo. ¿Por qué no lo hacen? O si quiere léalo completo, ¿por qué no lo lee desde el 1? Léalo todo. Sigue. Y su perdición no se duerme. ¿Será que Dios nos engañó? ¿Será que Jesús nos mintió cuando dijo cuídense de los falsos profetas? Por algo dijo cuídense de los falsos profetas, porque nos llevan camino a la perdición. Y el misionero light dice, eso es lo mismo, ser católico, ser protestante. Es que no hay que ser tan extremista, no hay que ser fanático como el cura Toro. Es que no hay que ser, uno tiene que aprender a ser caritativo, amar, ser tolerante. No entiende lo que es ser tolerante. Tolerante es que yo los tolere y los tolero, pero tolerante no es tolerar las mentiras, es tolerar a la persona que trae la mentira, pero no la mentira. La mentira tiene que sacarla al descubierto, porque el diablo es el padre de toda mentira y Dios es
la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, Aquí era donde le contaba. Si ellos no se convierten, si siguen en su mal camino, mire lo que les espera. Dios no perdonó a los ángeles. Muy ángeles. Es que ellos son unos angelitos. Sí, es verdad. Pedro sabía que usted iba a decir, es que son unos angelitos. Y Pedro dice, sí, es verdad. No fuman, no toman. Los ángeles no toman, no bailan pegados. Los ángeles no cometen adulterio, no cometen fornicación. Son unos angelitos. Pero Dios no perdonó a esos angelitos. Vean el pecado grave de la herejía, el pecado grave de la apostasía, de los falsos profetas. Véanlo, véanlo. A ver, ¿perdonó a los ángeles o no los perdonó? Vamos a ver. porque si Dios no perdonó a los ángeles, Ah, bárbaro. Si no perdonó a los ángeles, que no cometían mayor pecado. Ustedes y yo cometemos más pecado que los ángeles. que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ahí quieren llegar, métense a protestantes. Eso es lo que les espera. Pero ¿qué cura les enseña al pueblo esto? ¿Qué misionero les predica esto al pueblo? No les importa que se condene, que se condene. A mi familia mía no es. Yo con tal y vaya y cumpla lo que dijo Andrónico, ya estoy listo. ¿Entonces usted es discípulo de Andrónico o de quién? O yo voy y hago lo que diga Simeón. ¿Usted es discípulo de Simeón? Es verdad que ellos están al frente y tenemos que obedecer. Pero estamos hablando en cuanto a la doctrina. Estamos hablando en cuanto a lo que yo voy a hacer fiel a la misión. ¿Otra vez? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Eso me asusta a mí. Que los protestantes vayan camino a la perdición y que no haya quien les predique. Entonces, ¿quién ama a los protestantes? ¿Ustedes que no les dicen nada o el Padre Toro que les predica para que se conviertan? Digan lo que quieran, pero yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que más los amo yo, que no quiero que se condenen, que no se vayan para el infierno, que se conviertan. Y ustedes que se callan la boca, misioneros de puro bla, 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 bla. Anda. Para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, Ojo, no perdonó al mundo antiguo. sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ah, Noé pregonaba la justicia, pregonaba lo que Dios mandó. Y solo él, con 7 personas más, se salvaron. Y los otros no hicieron caso a la palabra de Dios por medio de Noé. ¿No es lo mismo que está pasando ahorita? Todo el mundo le hace caso a los evangélicos, pero a los ministros de Dios, no. Estamos como en el tiempo de Noé. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿Cómo llama a los herejes? Impíos. y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Hombres con hombres, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. ¿Ese pecado es grande, sí o no? Ese pecado lo denuncian los protestantes. Pero aquí dice que la herejía o la apostasía es renegar a Cristo y merece el mismo castigo que merecen los homosexuales. Que tan grande es el pecado de Sodoma y Gomorra como es el pecado de los protestantes. Si no está en la Biblia, no me lo crean. Pero si está en la Biblia, ¿por qué ustedes le dicen a los protestantes que van bien? Que eso no es malo, que al fin y al cabo es el mismo Dios y la misma Biblia. Ignorancia total, absoluta, crónica.
Ahora, hermano, si esto es mentira, entonces esto no lo va a encontrar en la Biblia. Pero fíjate que yo no estoy leyendo la Biblia para que nadie me diga que eso lo inventé yo. Ese cura es un fanático. Es inventa. No, yo no estoy inventando nada. Yo solamente, cuando Jesús comenzó a predicar, dijo, conviértanse y crean en el Evangelio. Yo dije, yo quiero creer en el Evangelio aunque me mienten la madre, aunque me den palo. Esa es mi decisión y me la respetan. Y ustedes verán cuál toman y yo se la respeto. Pero como sacerdote del Dios Altísimo, tengo que mostrarle qué es lo que Dios nos pide. Sigo. Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y eso es un ejemplo para los que impíamente, ¿cómo llaman los protestantes? Impíos. Es un ejemplo para que se den cuenta a dónde van a parar. Pero si nadie se los dice. Y libró al justo Lot. Pero a ese que la gente se burlaba, ¿se acuerda que él decía que si no se arrepentía, Dios mandaría el diluvio? ¿Y qué cuento de diluvio? Es pura mentira. Y Dios liberó a Job. A Lot. Bueno, a Job también. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Estaba anonadado al ver la mala conducta. Le dolía, como hoy a mí me duele ver tantos protestantes de tantas sectas con tantas herejías, y que haya católicos que digan eso es lo mismo. Eso es lo que más me duele. Porque ese justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo y oyendo las cosas que decían y hacían. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No se ríen aquí en la tierra, pero allá no se reirán. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí entonces dice que estos, igualmente que aquellos que desprecian, que viven en la carne y desprecian el señorío. Mayormente, no dice únicamente, mayormente. Están mostrando que los herejes es igual a los que siguen las apetencias de la carne. Sigue. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen hablar mal de la Virgen María. No temen hablar mal de la iglesia. No temen hablar mal del mismo Cristo. No temen hablar mal de los santos. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. ¡Qué retrato más bonito de los protestantes! Véanlo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. No entienden y hablan mal. Si no lo entienden, callen la boca. ¿Pero por qué hablan mal? Porque son ignorantes, no entienden. Como animales irracionales. ¡Ah, bárbaro! ¿Cómo los trata la Biblia? Como animales irracionales. No usan la razón, a pesar de que usted le muestre con capítulos y versículos. Si quieren, vean el video que acabo de montar, donde le mostraba con capítulos y versículos, y cual animal irracional era incapaz de darse cuenta. Pero es que lo describe, pero maravillosamente bien. ¿Cómo lo describe? Como animales irracionales. Perdieron la razón los protestantes. Vean los videos. Ustedes dicen, no, pero es que lo que está tan claro,
pierden la razón. Nacidos para presa y destrucción. ¿Qué les espera? La destrucción. Perecerán en su propia perdición. ¿Y ustedes lo van a dejar que se pierdan? ¿No van a hacer nada? ¿Dónde está el celo apostólico? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué son misioneros? ¿Para figurar? ¿Para aparentar? ¿Para qué? Díganme. ¿Para ir a las vigilias? Dijo uno por allá. ¿Para qué? Tengan claro para qué. De eso tenemos que estar claros. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Se recrean? En sus errores. ¿En qué se gozan? En sus errores. Ah, María es una prostituta. Y se goza en eso. Se goza en eso. No hay que confesarse. La Eucaristía es un mero símbolo. Y en eso se goza. En eso se centran. Ese es el centro de su doctrina. Sus errores. ¿Y quién le dice nada? Claro, los protestantes llevaban 500 años sin que nadie les diga nada. Estaban seguros, estaban felices, ahora aparece el cura Toro y lo frena. Hay que quitarlo del camino, hay que insultarlo. Y los católicos acostumbrados a que nadie les explique la fe, pues además es un poquito duro aprender la cita, es durito. Yo no voy a perder tiempo en eso, es el cura Toro que tiene tiempo para perder, yo no tengo tiempo para perder. Pero qué raro, ¿no? Hoy son católicos y no tienen tiempo para perder. Mañana se meten evangélicos y ahí sí aprenden la cita, y ahí sí andan casa por casa, y ahí sí dan el diezmo cuando ahorita no dan nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿No les parece extraño? ¿Cuál es la diferencia entre un evangélico y usted? Está bien, el cura Toro, bueno, porque es cura lo que sea. Pero a ver, entonces dígame, ¿por qué los protestantes sí aprenden la cita y por qué ustedes no? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué? Porque ellos en el mal, en la mentira, están más seguros que ustedes en la verdad. Porque ellos aman más la mentira que ustedes amar la verdad. ¿Por qué yo me aprendo las citas? ¿Sabe por qué? Porque me deleito, cuando me encuentro esto en la Biblia, me lo devoro. Y es tan sabroso que la meto aquí, lo meto aquí. Y se lo enseño a ustedes. Porque me deleito, lo disfruto. Para mí es una delicia, como la miel al paladar. Ay, ¿por qué me la aprendo? Porque primero oro antes de estudiar, antes de leer la palabra, y le digo, Espíritu Santo, yo soy un tapado, ayúdeme. Y el Espíritu Santo actúa. ¿No se acuerdan ustedes que Jesús dijo? ¿Qué padre entre ustedes a un hijo que le pide un pan le dará una piedra? O que le pide un pez le dará una serpiente, le pide un huevo le dará un escorpión. Y ustedes que son malos, saben dar cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Oferta, todas las ofertas las perdemos. Sí, señor. Va, seguimos. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y ese adulterio no significa el adulterio que ustedes conocemos, ¿no? El adulterio de tener otros dioses, otras doctrinas, otras enseñanzas. El adulterio de irse con otros que no son de Dios. No se sacian de pecar. Nunca se cansan de decir las mentiras. Eso es pecado. No se cansan de pecar. Andan y andan, no se cansan de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué hacen los evangélicos? Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué hacen los evangélicos? Seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué no vienen a seducirme a mí? Seducen las almas inconstantes, los que están fríos, los que están alejados, los misioneros que ya no quieren caminar más, los curas que abandonaron la oración, que abandonaron
la vida sacerdotal. Sigue. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No. Se pasaste, dijo uno, se pasaste. Son hijos de maldición. Si yo hubiese escrito eso, les aseguro que ustedes mismos, misioneros, hicieran un acta y lo llevarían al Papa para que me excomulguen. Firmado por los curas y los obispos. Háganle un acta y vayan, denuncien a San Pedro. Hijo de maldición, a los herejes, a los falsos profetas, engañadores, maestros de mentiras. Y usted, ignorante, dice que eso es lo mismo. Porque ellos dicen, vente conmigo y serás salvo. ¿Para qué? Eso se llama pote de humo, para que usted no se entre en la atención. ¿Cuál es el final de ellos? Hijos de maldición. ¿Por qué hijos de maldición? Porque el diablo los llevó a protestantes para la perdición. Y qué curioso que dice la Biblia que son hijos de maldición. ¿Y cuándo nacieron? El 31 de octubre de 1517, el día de Satanás. Nacieron el día de Satanás. Y Pedro dice, son hijos de maldición. ¿Por qué celebran el día de los protestantes el 31 de octubre? 17, con Martín Lutero. Cuando Martín Lutero era sacerdote y sabía que ese día era el día del diablo. ¿Y por qué Martín Lutero escogió ese día para engendrar a los protestantes? Para protestar con sus 95 tesis el 31 de octubre. ¿Por qué? Hijo de maldición. Qué curioso, ¿no? Y como que es casualidad que nacieron el día del diablo. Es lo mismo, lo mismo, mucha casualidad, ¿no? Sí. Han dejado el camino recto. ¿Qué dejaron los protestantes? Han dejado el camino recto. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Qué han dejado los protestantes? Eran católicos, ellos mismos lo dicen, nosotros éramos católicos. ¿Qué dejaron? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era profeta, pero cometió una locura. Y si estos callan, las burras hablan, las piedras hablan, dijo Jesús. Como no hubo un profeta que fuera capaz de llamarle la atención, porque todos eran como los misioneros de la paz, entonces tuvo que mover una mula para que le hablara. Estos son fuentes sin agua. ¿Los protestantes qué son? Estos son fuentes sin agua. Vente conmigo y serás salvo, aleluya, gloria al Señor. Fuentes sin agua. La gente va y se engaña. ¿Qué significa fuentes sin agua? Que son algo atractivo, que la gente va deseosa, pensando que se va a salvar, ya está muriéndose de sed, y dice, vente conmigo aquí, y llegan a la fuente y no tiene agua. Se mueren de sed. Es el engaño de los protestantes, por eso son falsos profetas, porque llevan a la gente a una fuente sin agua. La Eucaristía. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, una fuente con vida eterna. Y ellos dicen, no vayan allá, vengan para acá. Aquí sí hay un agua, fuente de agua viva. Y cuando usted llega, no hay nada. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que comiere de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. No vayan para allá, vengan para acá. Nosotros vamos para el culto. Aquí es la verdadera iglesia de Cristo. Aquí le damos fuente sin agua. Y allá está la gente, tratando de buscar la salvación allá. Engañados. Por eso le dice, cuídense de los falsos profetas.
y nubes empujadas por la tormenta. Nubes empujadas por las tormentas. ¿Saben qué es eso, no? Puro amague. Cuando usted ve la nube y va a llover y viene la tormenta y se llevó el agua, ¿quién sabe para dónde la llevaría? ¿No les ha pasado así? Puro amague. Puro título, cristiano evangélico. Puro título. Nubes movidas por las tormentas. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Cómo quiere que se lo muestre? ¿Cómo quiere que se lo explique? ¿Con qué palabras se lo describo? La más densa, repítalo. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿No les da dolor con esos hermanos? ¿No sienten compasión? ¿No tienen misericordia? ¿Dónde está la misericordia de los misioneros? ¿Dónde está la misericordia de los curas? ¿Dónde está la misericordia de los obispos? Pastores que han de salvar las ovejas, de la que dice el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Dios mío, los obispos, los sacerdotes van a hacer eso? ¿Cuándo? Hay, siempre hay dentro de la iglesia, claro que sí los hay. Pero cuando yo digo cuándo lo van a hacer, me refiero a la mayoría. Porque gracias a Dios sí hay obispos que están preocupados por su oveja. ¿Ven el obispo de aquí? ¿Por qué están ustedes aquí? Porque hay un obispo que está preocupado por sus ovejas. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque hay un obispo que está preocupado por sus ovejas. ¿Está preocupado? Si no, ¿por qué me autoriza y por qué me invitan?